Ella lo amaba. Él solo quería su dinero. Pero lo que Gabriel nunca imaginó es que la mujer a la que creía haber destruido siempre estuvo un paso adelante. ¿Quieres saber qué pasó? Entonces quédate hasta el final, deja tu like y suscríbete al canal. Gabriel y Adriana parecían el matrimonio ideal. A los ojos dos demás eran una pareja feliz, estable y llena de amor. En cada evento social, en cada cena con amigos, en cada reunión familiar, él siempre la miraba con ternura, fingida, y le tomaba la mano con delicadeza, como si fuera el esposo perfecto. Y ella, con su sonrisa dulce y su presencia elegante, parecía la esposa que cualquier hombre desearía tener a su lado. Adriana había conocido a Gabriel en una fiesta de caridad organizada por una amiga en común. Desde el primer momento, él la había cautivado con su confianza y carisma. Era un hombre atractivo, con una seguridad en sí mismo que hacía que todos a su alrededor se sintieran pequeños. Sabía cómo usar las palabras correctas en el momento exacto, logrando que cualquier persona confiara en él sin cuestionarlo. Y Adriana, como muchas antes que ella, no fue la excepción. Desde su primer encuentro, Gabriel la había cortejado con una precisión meticulosa. Sabía qué decir, cuándo decirlo y cómo hacer que cada palabra pareciera genuina. Nunca la presionó, nunca se mostró ansioso. En cambio, jugó el papel del hombre paciente, del caballero que la respetaba y la admiraba. Le daba su espacio, permitiéndole sentirse en control, cuando en realidad él era quien movía todas las piezas del tablero. Adriana, acostumbrada a un mundo donde la gente siempre esperaba algo de ella por su posición y su dinero, encontró en Gabriel un refugio, o al menos eso creyó. Se sintió vista, escuchada, valorada. Con el tiempo, se convenció de que él era diferente a los demás, que su amor era sincero. El noviazgo no tardó en convertirse en matrimonio. La boda fue un evento majestuoso, con la prensa cubriendo cada detalle y los invitados más influyentes de la ciudad asistiendo. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas no existen, y Adriana pronto comenzó a notar pequeños detalles, pequeñas sombras que se escondían tras la luz perfecta que Gabriel proyectaba. Al principio fueron cosas sutiles, comentarios insignificantes que fácilmente podrían ser ignorados. Cuando hablaban sobre planes futuros, él desestimaba sus ideas con una risa condescendiente. Cuando salían a cenar, él pedía por ambos, sin consultarla. Cuando ella hablaba con alguien más en una fiesta, él la observaba con una mirada que no era exactamente de amor, sino de cálculo. Con el paso de los meses, las pequeñas señales se hicieron más evidentes. Gabriel se mostró particularmente interesado en sus finanzas. No lo hacía de manera brusca, sino con la sutileza de un hombre que sabe exactamente cómo manejar a su presa. Mencionaba de manera casual lo complicado que era manejar el dinero y cómo muchas personas cometían errores fatales al confiar en asesores que solo querían aprovecharse. Poco a poco sembró en Adriana la idea de que lo mejor sería que él la ayudara a manejar todo. «Es solo para aliviarte la carga, amor», le decía con una sonrisa que a ojos de cualquiera parecía la de un esposo amoroso. Y ella, confiada, aceptó. No fue algo inmediato. Gabriel tenía paciencia, era meticuloso. Primero, la convenció de abrir una cuenta conjunta, solo por seguridad, argumentando que así tendrían acceso rápido al dinero en caso de una emergencia. Luego, empezó a organizar los pagos de facturas y transferencias. Con el tiempo, Adriana dejó de revisar los extractos bancarios porque confiaba plenamente en él. ¿Por qué no habría de hacerlo? Gabriel le aseguraba que todo estaba en orden, que él solo quería lo mejor para ellos. Poco a poco, las decisiones dejaron de ser compartidas. Gabriel tomaba control de los gastos sin consultarla.
Firmaban documentos que él le pasaba con la excusa de ser papeleo rutinario, y ella, sin cuestionar, firmaba. Después de todo, ¿qué podría salir mal con el hombre que más amaba en el mundo? Sin embargo, lo que más la inquietaba, aunque no lo reconociera en voz alta, era la manera en que Gabriel la trataba cuando nadie los veía. Frente a los demás, seguía siendo el esposo perfecto, pero en la intimidad del hogar, su tono cambiaba. A veces, la interrumpía de manera brusca cuando ella hablaba sobre algún proyecto personal. Otras veces, soltaba comentarios sobre su ropa, sobre su manera de expresarse, sobre cómo debía comportarse en público. Nada de eso era abiertamente cruel, pero el veneno estaba ahí, goteando poco a poco en su mente. Lo más alarmante de todo era que Adriana nunca había sentido miedo de él, pero sí una extraña sensación de que algo no estaba bien, algo que no podía explicar, algo que se esforzaba en ignorar porque, en el fondo, admitirlo significaría aceptar que su matrimonio no era lo que ella creía. Así pasó el tiempo. Adriana siguió viviendo su vida, disfrutando de la ilusión de un matrimonio perfecto. Y Gabriel, paciente y calculador, continuó tejiendo su red sin que ella se diera cuenta. O al menos, eso era lo que él pensaba. Gabriel siempre había sido un hombre paciente. Sabía que los golpes más efectivos no se daban con fuerza bruta, ni con decisiones impulsivas. Se trataba de construir la confianza, de adormecer a su presa con palabras dulces y seguridad antes de atacar en el momento preciso. Y con Adriana la estrategia estaba funcionando a la perfección. Todo comenzó con pequeños gestos. Nada agresivo, nada que pudiera levantar sospechas. Cuando recibían facturas o documentos financieros, Gabriel se ofrecía a revisarlos, alegando que era una pérdida de tiempo para ella, que él podía encargarse de esas trivialidades. Al principio, Adriana no veía nada de malo en ello. Al contrario, lo interpretaba como una muestra de amor, de cuidado. No quiero que te preocupes por cosas aburridas como números y facturas, le decía con su tono más suave, mientras le pasaba un café recién preparado. Yo me encargaré de todo para que tú puedas concentrarte en lo que realmente importa. Adriana, como siempre, sonreía y agradecía el gesto. No tenía motivos para dudar. Gabriel siempre había sido un hombre encantador y, hasta donde ella sabía, su único deseo era verla feliz. Pronto, el control se extendió a otros aspectos de su vida financiera. Sin darse cuenta, Adriana dejó de ser quien gestionaba sus propios pagos. Gabriel se encargaba de la contabilidad de la casa, de las inversiones y de las decisiones económicas importantes. Ella todavía tenía acceso a sus cuentas, pero rara vez las revisaba. Gabriel siempre le aseguraba que todo estaba en orden y ella confiaba plenamente en él. «Solo quiero protegerte», le repetía él, con la misma sonrisa que siempre lograba calmarla. «Hay mucha gente allá afuera que se aprovecharía de alguien como tú». La forma en que lo decía siempre tenía un matiz sutil, casi imperceptible, de condescendencia. Pero Adriana, sumergida en la comodidad de su vida, no se detuvo a cuestionarlo. Después vinieron los documentos. Gabriel aprovechaba momentos estratégicos, cuando Adriana estaba ocupada o distraída, para presentarle papeles que, según él, no tenían ninguna relevancia. «Son solo trámites, mi amor, nada importante», decía, colocando un bolígrafo en su mano con la misma naturalidad con la que le ofrecía una copa de vino por las noches. «Solo firma aquí y yo me encargo del resto». Adriana rara vez leía lo que firmaba. A veces lo intentaba, pero Gabriel siempre tenía una manera de desviar la conversación. Se inclinaba hacia ella, la besaba en la mejilla y le susurraba alguna tontería romántica al oído, haciéndola reír.
Al final, ella terminaba firmando sin hacer preguntas, convencida de que no había nada de qué preocuparse. Poco a poco, Gabriel comenzó a mostrar otro lado de su personalidad. No de forma evidente, sino con pequeños gestos, con miradas fugaces de impaciencia cuando Adriana hacía algo que no le agradaba. Si ella preguntaba por algún detalle de las finanzas, él suspiraba con visible irritación y respondía con un tono seco, como si fuera absurdo que ella se preocupara por esos asuntos. «Confía en mí, Adriana», decía, exasperado. «Te prometí que siempre te cuidaría. ¿No puedes simplemente dejarme hacer mi trabajo?». Cada vez que ella dudaba o intentaba involucrarse más, él encontraba la manera de hacerla sentir culpable. «No entiendo por qué te preocupa esto ahora», murmuraba fingiendo estar dolido. «Pensé que confiabas en mí». Y Adriana, temiendo que su desconfianza pudiera herirlo, se disculpaba y dejaba el tema de lado. Con el paso de los meses, el patrón se hizo más evidente. Gabriel ya no intentaba ser paciente. Si Adriana hacía algo que lo molestaba, la interrumpía sin disimulo o soltaba comentarios mordaces disfrazados de consejos. «Tal vez deberías dejar de gastar tanto en cosas innecesarias», le dijo una noche, después de revisar un extracto bancario que ella ni siquiera había visto. «¿Cosas innecesarias?», preguntó ella confundida. «¿De qué hablas?». «De compras, cenas, regalos», respondió él con una sonrisa forzada. «No te lo digo para molestarte, sino porque quiero que estemos bien. No quiero que un día nos demos cuenta de que hemos gastado de más sin darnos cuenta». Adriana frunció el ceño. Ella nunca había sido una persona irresponsable con el dinero. Siempre había manejado sus gastos con cuidado, asegurándose de invertir y ahorrar correctamente. Pero Gabriel la hacía sentir como si estuviera actuando de manera impulsiva. «Solo intento ayudarte», continuó él. «Si prefieres seguir haciendo las cosas a tu manera, está bien». Dicho esto, se alejó, dejándola con una sensación de incomodidad que no podía explicar. Era sutil, pero constante. Poco a poco, Adriana empezó a dudar de sí misma, de sus decisiones, de sus propios pensamientos. Gabriel la había llevado exactamente al punto donde la quería, dependiente de él, sin darse cuenta de que su independencia estaba desapareciendo. Pero lo que Gabriel no sabía era que Adriana también estaba observando. No con la inocencia que él creía, sino con una paciencia igual de calculadora. Porque aunque ella nunca le había dicho nada, su instinto le decía que algo no estaba bien. Y por primera vez, en silencio, comenzó a prestar atención. La noche estaba en calma, pero dentro de la casa de Adriana, una tormenta se gestaba. En silencio, Gabriel había esperado pacientemente por este momento. Después de meses de manipulación, de jugar su papel de esposo perfecto, de construir su red de engaños sin que ella sospechara, finalmente estaba listo para ejecutar su golpe maestro. No había margen de error. Todo estaba calculado al milímetro. Horas antes, había terminado los trámites finales. Las cuentas bancarias conjuntas habían sido vaciadas, transfiriendo cada centavo a nuevas cuentas a su nombre en el extranjero. Las propiedades que alguna vez pertenecieron a Adriana ya estaban bajo su control, gracias a los documentos que ella había firmado sin leer. Su inversión en este plan había sido minuciosa, y ahora solo quedaba la última parte: destruir lo que quedaba de ella. Gabriel no era un hombre sentimental, nunca lo había sido. Pero con Adriana había aprendido a fingirlo a la perfección. La miraba como si fuera su mundo entero, cuando en realidad solo veía números, bienes y oportunidades. Ahora que todo le pertenecía, no había necesidad de seguir con la farsa. Esa noche esperó a que Adriana llegara a casa.
Había planeado cada detalle para asegurarse de que el golpe fuera lo más devastador posible. Preparó una cena elegante, con velas y vino caro, como si fuera una noche especial. La casa estaba impecable, la mesa servida con esmero y una música suave sonaba de fondo. Quería que ella bajara la guardia, que creyera por un momento que todo estaba bien. Adriana entró sonriendo como siempre. Aunque en los últimos meses había notado cierto cambio en Gabriel, aún no tenía pruebas concretas de que algo estuviera realmente mal. La sensación de que algo se desmoronaba en su vida se había vuelto más persistente, pero seguía aferrándose a la idea de que su esposo la amaba. «¡Qué sorpresa tan hermosa!», dijo, dejando su bolso sobre una silla y acercándose a él. Gabriel sonrió, con esa sonrisa que siempre había funcionado con ella. «Esta noche es especial», respondió, sirviéndole una copa de vino. «Quiero celebrar». Adriana tomó la copa con curiosidad. ¿Celebrar qué? Él levantó la suya y la observó con detenimiento, disfrutando del momento antes del golpe. Nuestra última cena juntos. El silencio cayó como un peso entre ellos. Adriana frunció el ceño sin comprender del todo. «¿Qué quieres decir?». Gabriel dejó la copa sobre la mesa con calma exagerada y cruzó los brazos, inclinándose ligeramente hacia ella. «Quiero decir que esto se acabó, Adriana. Todo. Tú y yo, tu dinero y yo». La confusión en los ojos de ella le divirtió. Observó cómo el desconcierto se transformaba en incredulidad y finalmente en miedo. «No entiendo». «Claro que no entiendes», interrumpió él con una risa sarcástica. «Porque siempre fuiste una ingenua». Adriana se quedó inmóvil, sintiendo el peso de sus palabras como un golpe en el estómago. Gabriel tomó asiento con una tranquilidad irritante y la observó, disfrutando del espectáculo. «Durante meses me aseguré de que confiaras en mí lo suficiente como para darme todo lo que tenías. No necesitaba que lo hicieras por voluntad propia. Solo tenía que hacerte sentir que era lo correcto, que yo estaba aquí para protegerte, y funcionó a la perfección». Adriana sintió cómo su cuerpo se tensaba. Su respiración se volvió superficial y sus manos temblaron levemente. «No», murmuró, incapaz de asimilar lo que estaba escuchando. Gabriel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Todas tus cuentas fueron vaciadas hoy. Cada propiedad que creías tuya ahora está a mi nombre. Todos esos documentos que firmaste sin mirar, bueno, digamos que aseguraron que no te quedara nada». Adriana sintió que el aire se volvía pesado. Quiso responder, pero las palabras no salían. «Pero no quiero que pienses que todo fue en vano», continuó Gabriel con una sonrisa burlona. «Me aseguré de aprovechar cada momento mientras duró. No puedo decir que fue amor, pero fue entretenido». Sus palabras fueron como una daga atravesándole el pecho. Adriana sintió cómo sus piernas flaqueaban y tuvo que sujetarse del respaldo de la silla. Gabriel se puso de pie con calma y se acercó a ella. «¿Sabes qué es lo mejor?», susurró junto a su oído. «Que nunca me amaste. Creíste que lo hacías, pero en realidad solo amabas la idea de tener a alguien a tu lado. Y eso es lo que más me divierte, porque ahora no tienes nada». Adriana parpadeó rápidamente, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de su cuerpo. «No puedes hacer esto», logró decir con la voz entrecortada. Gabriel soltó una carcajada. «Ya lo hice». Se alejó de ella y tomó su chaqueta del respaldo de una silla. «No pierdas el tiempo llamando a tus abogados. Para cuando logres entender todo lo que firmaste, ya será demasiado tarde». Adriana sintió que su mundo se desmoronaba. Su casa, su dinero, su estabilidad, todo se había evaporado en un instante. Gabriel se encaminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró para mirarla una última vez.
Te deseo suerte, Adriana, aunque dudo que la tengas. Y sin más, salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí, dejando atrás a una mujer rota y sola en la oscuridad. La noche en que Gabriel abandonó la casa de Adriana, esperaba nunca más mirar atrás. Su plan había sido impecable, sin fisuras, sin cabos sueltos. Había vaciado sus cuentas, transferido las propiedades a su nombre y destrozado cualquier seguridad que ella hubiera tenido. Pero lo que más disfrutó fue el momento final, ver el rostro de Adriana mientras le revelaba la verdad, observar cómo su mundo parecía derrumbarse en cuestión de segundos. Sin embargo, algo dentro de él seguía inquieto. No fue su silencio, ni su aparente fragilidad lo que le molestó. Fue el hecho de que ella no reaccionó como él esperaba. No hubo gritos de desesperación, no hubo súplicas, ni siquiera rabia. Solo un instante de sorpresa, seguido de un silencio perturbador. Gabriel estaba acostumbrado a ver a la gente caer en pedazos frente a él cuando finalmente comprendían que habían sido engañados. Pero Adriana no cayó. Solo se quedó allí, quieta, con una expresión que no supo descifrar. No importaba. De todos modos, había ganado. Gabriel pasó las siguientes noches celebrando su éxito con una botella de whisky en su nuevo apartamento, un lujoso penthouse que había adquirido con el dinero de Adriana. Desde lo alto, contemplaba la ciudad con una satisfacción absoluta. Se repetía que era libre, que por fin tenía todo lo que merecía sin tener que seguir con la farsa de esposo dedicado. Recibió mensajes de amigos y conocidos felicitándolo por su nuevo estilo de vida. Algunos preguntaban por Adriana, pero él simplemente respondía con vaguedad, como si su existencia ya no fuera relevante. No tenía intenciones de volver a verla ni de desperdiciar su tiempo pensando en ella, pero entonces algo comenzó a cambiar. Los días pasaron y, en lugar de sentirse más seguro, Gabriel notó algo inquietante. No había rastros de Adriana en ninguna parte. No había intentado contactarlo, no había hecho declaraciones públicas, no había movimientos legales contra él, ni siquiera había buscado a sus amistades en común para pedir ayuda. Era como si hubiera desaparecido. Al principio, esto le pareció un alivio. Pensó que tal vez la humillación la había destrozado tanto que había decidido irse lejos, resignándose a la derrota. Sin embargo, una parte de él comenzó a sentirse incómoda. ¿Por qué no estaba luchando? ¿Por qué no intentaba recuperar nada? No le dio demasiada importancia hasta que, una mañana, recibió un sobre inesperado en la puerta de su apartamento. El remitente era un bufete de abogados. En el momento en que vio su nombre impreso en la carta, su cuerpo se tensó. Abrió el sobre con rapidez, esperando encontrar algún intento desesperado de Adriana por recuperar sus bienes. Sin embargo, lo que encontró fue algo que no esperaba: una notificación de citación judicial. Estaba siendo acusado de fraude. El papel tembló en sus manos mientras releía las palabras una y otra vez, tratando de encontrar un error, alguna prueba de que se trataba de una broma absurda. Pero no lo era. Se apresuró a llamar a su abogado, quien respondió con un tono intenso: «Gabriel, tenemos un problema». La llamada fue rápida y llena de información que él no supo cómo procesar al instante. La denuncia no había sido presentada por Adriana directamente, sino por una entidad financiera que había descubierto movimientos sospechosos en los fondos que él había transferido. No solo eso, sino que había documentos firmados por él mismo que lo incriminaban directamente en operaciones ilícitas. «Eso es imposible», espetó Gabriel, sintiendo que su control sobre la situación comenzaba a resquebrajarse. «Yo me aseguré de que todo estuviera limpio». «Tienes que venir a mi oficina ahora mismo», ordenó su abogado. «Tenemos que revisar estos documentos». Gabriel
No perdió tiempo. Se vistió rápidamente y salió de su apartamento sintiendo un extraño nudo en el estómago. Había planificado cada detalle de su golpe. No había dejado espacio para errores. Y sin embargo, algo había salido terriblemente mal. Cuando llegó a la oficina del abogado, este ya tenía un expediente abierto sobre su escritorio. «Explícame esto», dijo, lanzándole una carpeta con varias copias de documentos. Gabriel las tomó con manos temblorosas y comenzó a revisar cada hoja. Y entonces lo vio. Su propia firma en documentos que nunca recordaba haber firmado. Las transacciones, las propiedades, las cuentas, todo estaba ahí. Pero ahora, en lugar de ser la prueba de su victoria, eran las pruebas que lo señalaban como el único responsable de una serie de fraudes y movimientos ilegales. Esto es un error», balbuceó, sintiendo que el mundo a su alrededor se encogía. «Yo nunca firmé esto». «Pues aquí está tu firma», dijo el abogado con frialdad, «y no hay manera de negar que es tuya». Gabriel sintió cómo la sangre le ardía en las venas. Se puso de pie de golpe, como si necesitara moverse para no ahogarse en la desesperación. «Alguien me tendió una trampa», murmuró apretando los dientes. El abogado cruzó los brazos y lo miró con seriedad. «Eso parece». Gabriel comenzó a recordar cada momento en que Adriana había firmado documentos sin leer. Recordó cómo él mismo la había manipulado para que lo hiciera, sin sospechar que, en algún punto, los papeles se habían cambiado. Un sudor frío recorrió su espalda. Adriana no había sido la ingenua que él creía. Ella había estado esperando, observándolo. De alguna manera, había logrado que él mismo firmara su propia condena. Gabriel sentía cómo el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Cada documento que revisaba, cada firma que reconocía como suya, lo hundía más en un abismo del que no veía salida. Su mente, siempre calculadora, intentaba encontrar una explicación lógica, pero en el fondo ya sabía la verdad. Adriana. No era posible que esto fuera una coincidencia. Había caído en una trampa perfectamente diseñada, una que jamás imaginó que ella sería capaz de construir. Los recuerdos comenzaron a golpearlo, pero esta vez los veía desde otra perspectiva. En su arrogancia, nunca se había detenido a cuestionar la actitud de Adriana, porque siempre creyó que ella era exactamente lo que aparentaba. Una mujer confiada, enamorada y completamente ciega ante sus manipulaciones. Pero ahora, al mirar atrás, notaba detalles que antes había ignorado. Recordó la primera vez que ella le habló sobre compartir sus cuentas bancarias. Él pensó que había sido su idea, que la había convencido con paciencia, con su discurso de protección y confianza. Pero ahora, al recordar la escena con claridad, se dio cuenta de que había sido ella quien lo había guiado sutilmente hacia ese camino. «Tal vez deberíamos abrir una cuenta juntos, por seguridad», había dicho Adriana una noche mientras cenaban en su restaurante favorito. Gabriel, en aquel entonces, creyó que era la oportunidad perfecta. Fingió dudar, dejó que ella insistiera un poco más, y finalmente aceptó con una sonrisa como si ella lo hubiera convencido a él. Ahora entendía que, en realidad, había sido al revés. Adriana lo había llevado exactamente al punto que quería. Los flashbacks continuaban cada vez más nítidos. Las veces en que él la hizo firmar documentos sin leer, siempre creyó que Adriana lo hacía por confianza, que su amor por él la volvía descuidada. Pero en su memoria, ahora con nuevos ojos, veía pequeños gestos en su rostro, momentos en los que ella no parecía tan distraída como él pensaba. Había habido una ocasión en particular, meses atrás, en la que Gabriel le pasó un conjunto de documentos para que firmara, asegurándole que eran meros trámites para consolidar sus bienes. «Es solo burocracia, amor», le había dicho, extendiéndole el bolígrafo.
Adriana tomó los papeles, los miró brevemente y firmó con rapidez, sin siquiera hacer una pregunta. En aquel momento, él lo consideró una victoria. Pero ahora, al recordar la escena, notó algo que antes le había parecido insignificante. Una leve sonrisa en el rostro de Adriana cuando dejó el bolígrafo sobre la mesa. No era la expresión de una mujer ingenua, era la de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los documentos que él creía que la dejaban desprotegida eran, en realidad, la prueba que lo incriminaba a él. Gabriel sintió cómo la furia y la desesperación se mezclaban en su interior. Se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con ambas manos, haciendo que los papeles se esparcieran por el escritorio. Su abogado lo miró en silencio, con la expresión de alguien que ya sabía lo que estaba ocurriendo, pero que prefería dejar que su cliente lo descubriera por sí mismo. «Necesito hablar con ella», murmuró Gabriel, apretando los dientes. El abogado suspiró y negó con la cabeza. «Eso no cambiará nada. Los documentos están firmados, las pruebas son contundentes. Adriana jugó mejor que tú», pero Gabriel no podía aceptarlo. Salió de la oficina sin decir una palabra más, con la mente en un torbellino de pensamientos. Tenía que encontrarla, tenía que entender cómo lo había hecho. Los recuerdos seguían atacándolo. Las cuentas que él vació con tanta seguridad, creyendo que estaba destruyendo la vida de Adriana, ahora comprendía que nunca fueron reales. Eran una ilusión, un cebo cuidadosamente colocado para medir su lealtad. Cada transferencia que hizo, cada movimiento que creyó inteligente, en realidad había sido orquestado por ella. ¿Dónde estaba el verdadero dinero de Adriana? La respuesta llegó con otro recuerdo. Una vez, mientras veían noticias económicas en la televisión, Adriana había hecho un comentario casual sobre inversiones en el extranjero. «Siempre he creído que lo más inteligente es diversificar y protegerse. No confiar en una sola cuenta, sino distribuir el dinero en lugares seguros, intocables». En ese momento Gabriel no prestó atención. Estaba demasiado enfocado en su plan para notar que ella, de alguna manera, le estaba revelando lo que él nunca pensó en investigar. Ahora entendía. Adriana nunca tuvo todo su dinero en las cuentas conjuntas que él vació. Su verdadera fortuna estaba protegida en inversiones blindadas, en propiedades registradas a nombre de empresas desconocidas, en cuentas de difícil acceso. Lo había dejado robar lo que ella quería que robara. El golpe fue devastador. Durante meses había creído que era el cazador, que había controlado cada paso de la estrategia. Pero ahora veía la verdad. Él nunca había estado en control. Gabriel sintió que la respiración se le agitaba. La furia lo devoraba. Había sido un peón en un juego que creía dominar, y ahora ella había desaparecido sin dejar rastro. No podía aceptarlo, no iba a aceptarlo. Adriana aún no había visto la peor parte de él. El mundo de Gabriel se derrumbaba más rápido de lo que podía asimilar. En cuestión de días, su control sobre su nueva fortuna había desaparecido. Las cuentas que creía seguras comenzaron a ser congeladas. Las propiedades que había transferido a su nombre ahora estaban bajo investigación, y su reputación, cuidadosamente construida a lo largo de los años, estaba siendo destrozada públicamente. Todo había comenzado con una serie de llamadas inesperadas. Primero, su banco lo contactó con tono serio, informándole que algunas de sus cuentas estaban siendo revisadas por actividades sospechosas. Gabriel, aún confiado en su capacidad para manejar cualquier crisis, respondió con indiferencia, creyendo que era un simple malentendido. Pero la situación se intensificó rápidamente. Las cuentas en las que había transferido el dinero de Adriana fueron bloqueadas por sospechas de fraude. Luego, su abogado lo llamó con noticias aún peores.
Varias propiedades que había puesto a su nombre estaban bajo litigio y las pruebas de su adquisición eran cuestionables. Fue entonces cuando Gabriel comenzó a darse cuenta de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Lo que lo sacudió por completo fue el aviso de la Fiscalía. Un documento formal le informaba que estaba siendo investigado por fraude financiero y apropiación indebida de bienes. Cada uno de los movimientos que había hecho, cada transacción que creía haber realizado con astucia, estaba ahora bajo la lupa de las autoridades. Y lo peor era que todas las pruebas apuntaban a él como el único responsable. Gabriel revisó los documentos una y otra vez, con una desesperación que no lograba contener. No podía aceptar lo que veía. Su nombre estaba en cada firma, en cada transacción ilegal. Pero no era posible. Él había planeado todo con precisión. No había cometido errores. ¿Cómo podía haber caído tan bajo sin darse cuenta? Intentó contactar a su abogado de inmediato, pero la conversación fue un desastre. No hay forma de salir de esto sin consecuencias, Gabriel, le dijo con tono grave. Los documentos que firmaste prueban tu culpabilidad en cada uno de los cargos, y no hay manera de argumentar que fuiste manipulado porque todas las firmas son tuyas. Me tendieron una trampa, explotó Gabriel, sintiendo que el control se le escapaba de las manos. Esa mujer me engañó. El abogado guardó silencio por unos segundos antes de soltar un suspiro. Aunque así fuera, legalmente no tienes manera de demostrarlo, y siendo honesto, esto parece más el karma alcanzándote. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Su propio abogado, el mismo que lo había ayudado en otras ocasiones a salir de situaciones comprometedoras, ahora hablaba con el tono de alguien que ya no veía futuro para su cliente. Gabriel colgó la llamada abruptamente y por primera vez en años sintió miedo real. No había escapatoria. No había una carta oculta que pudiera jugar. Todo lo que había hecho le estaba explotando en la cara, y la mujer a la que creyó haber destruido era la que había escrito su sentencia. El siguiente paso era obvio. Tenía que encontrar a Adriana. Sacó su teléfono con manos temblorosas y buscó su número. Llamó una vez, 2 veces, 3. Ninguna respuesta. Envió mensajes. Nada. Intentó contactarla por redes sociales, pero sus cuentas habían desaparecido. Cada minuto que pasaba sin respuesta aumentaba su desesperación. No podía soportar la idea de que ella simplemente se hubiera desvanecido de su vida, llevándose consigo la última posibilidad de revertir la situación. Buscó en sus contactos comunes, en amigos en común, en cualquier persona que pudiera darle información sobre su paradero, pero nadie sabía nada, o al menos nadie estaba dispuesto a decirle algo. En un acto de frustración, condujo hasta la antigua casa donde vivían juntos, esperando encontrar alguna pista. Pero lo que encontró fue aún peor. La casa estaba vacía, no solo vacía de muebles, sino que ni siquiera parecía haber señales de que Adriana hubiera vivido allí. Era como si hubiera borrado cada rastro de su existencia. Golpeó la puerta. Con rabia gritó su nombre en medio de la noche, pero todo fue inútil. Se apoyó contra la pared, sintiendo cómo la desesperación lo consumía. Su respiración era errática y su mente giraba sin control. Había engañado a tantas personas antes, se había aprovechado de su confianza, había jugado con sus emociones. Había manipulado a quienes creía débiles, pero nunca pensó que un día alguien le devolvería el golpe con tanta precisión. Adriana no solo lo había derrotado, había destrozado cada parte de su ser. Por primera vez, Gabriel comprendió lo que era sentirse completamente impotente. Gabriel había tocado fondo. En cuestión de días, su vida entera se había convertido en un infierno. Las llamadas de sus antiguos socios habían cesado. Los
Abogados ya no atendían sus peticiones desesperadas y la prensa comenzaba a hacerse eco del escándalo en el que estaba sumergido. De ser un hombre que lo tenía todo, ahora era solo una sombra de lo que alguna vez fue. Y lo peor de todo, estaba completamente solo. Las autoridades le habían confiscado el apartamento, congelado sus cuentas restantes y emitido una orden de restricción para evitar que se acercara a cualquier propiedad que alguna vez había considerado suya. Gabriel deambulaba por la ciudad, buscando un refugio temporal, un escape a su ruina, pero no quedaba nadie dispuesto a ayudarlo. Quienes antes lo adulaban, ahora le daban la espalda, fingían no conocerlo o peor aún, lo miraban con desprecio. El peso de la desesperación se hacía insoportable. No dormía, apenas comía. Su mente giraba en círculos, tratando de encontrar una salida que ya no existía. Y entonces, cuando creyó que no había nada más que perder, recibió un mensaje inesperado. Era un número desconocido, pero en cuanto leyó las palabras en la pantalla, supo exactamente de quién se trataba. Nos vemos esta noche, sabrás dónde. No había firma, no había más instrucciones, pero Gabriel no necesitaba más. Su corazón se aceleró, sus manos temblaron al sostener el teléfono. Adriana no entendía por qué quería verlo, no sabía qué pretendía con ese encuentro. Pero algo dentro de él, algo primitivo y desesperado, lo impulsó a moverse. Se dirigió al único lugar donde sabía que la encontraría. El viejo hotel en el que solían hospedarse en sus primeros años juntos, cuando todo parecía perfecto, cuando Adriana aún creía en el amor que él fingía ofrecerle. La ironía lo golpeó con fuerza. Allí fue donde ella se entregó por completo a él, creyendo que era el hombre en quien podía confiar. Y ahora era el lugar donde se verían por última vez. Cuando llegó, el ambiente estaba cargado de una tensión que le oprimía el pecho. Subió hasta el último piso, donde la luz de una suite encendida lo guiaba como una trampa abierta. Empujó la puerta con cautela y la vio. Adriana estaba allí, esperándolo de pie junto a la ventana. Pero no era la misma mujer que él había conocido. Se había transformado. La fragilidad que él recordaba ya no existía. La inseguridad en su mirada había desaparecido. La mujer que tenía enfrente era otra, más fuerte, más peligrosa. Vestía un elegante traje negro que resaltaba su presencia imponente. Sus brazos estaban cruzados y su expresión era de una frialdad absoluta. Ni una pizca de emoción, ni un destello de nostalgia en su mirada. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Viniste», dijo ella, con una voz serena, pero cargada de un poder que no había escuchado antes. Él tragó saliva, sintiendo cómo su orgullo se hacía pedazos. «Adriana», susurró, dando un paso hacia ella. «Necesito hablar contigo». «No». Su respuesta fue tajante, cortante, como un cuchillo afilado. Adriana inclinó la cabeza ligeramente, observándolo con el desprecio que él nunca pensó ver en sus ojos. «No estás aquí para hablar, estás aquí para escuchar». Gabriel sintió que sus piernas se debilitaban. Estaba acostumbrado a ser quien tenía el control, a ser quien manejaba la situación. Pero ahora, frente a Adriana, se sentía indefenso. «Todo esto», intentó decir, buscando una justificación, una excusa que lo salvara. Fue un malentendido. Ella dejó escapar una risa breve, pero sin alegría. «¿Un malentendido?», repitió acercándose un poco más. «No, Gabriel, esto fue justicia». Gabriel sintió que su garganta se cerraba. «Adriana, podemos arreglar esto, podemos...» balbuceó, sintiendo cómo su propia desesperación lo dominaba, pero ella negó con la cabeza. «No hay nada que arreglar», dijo con una calma que lo aterrorizó. «Tú ya no tienes nada. Todo lo que creíste tuyo fue solo una ilusión que te permití tener por un tiempo. Ahora, ¿cómo se siente?». Gabriel sintió cómo el pánico lo envolvía.
Por favor, susurró con la voz quebrada. Necesito tu ayuda. Ella lo miró por un instante, como si estuviera decidiendo si siquiera valía la pena escuchar su súplica. Luego, con una sonrisa que destilaba triunfo, inclinó levemente la cabeza y susurró: ahora sí sabes lo que es perderlo todo. Gabriel sintió como el suelo se hundía bajo sus pies. Adriana no dijo nada más. Se giró con tranquilidad y caminó hacia la puerta. No se despidió. No miró atrás. Solo se marchó, dejando a Gabriel sumido en su ruina, en su derrota absoluta. Cuando la puerta se cerró tras ella, Gabriel cayó de rodillas. Su respiración se volvió errática. Su mente colapsó. Y por primera vez en su vida sintió el peso de todas sus acciones. Ya no había escapatoria. El eco de los pasos de Adriana desapareció en el pasillo del hotel, dejando a Gabriel arrodillado en el suelo, consumido por una desesperación que nunca antes había experimentado. La realidad se estrellaba contra él con una brutalidad insoportable. Todo había terminado. Ya no quedaban cartas por jugar, no había manipulación posible, no existía nadie a quien recurrir. Estaba completamente solo. Esa misma noche, la policía llegó por él. No opuso resistencia cuando los agentes entraron en la habitación con una orden de arresto. Sabía que correr era inútil, no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía un plan. En algún momento incluso sintió un retorcido alivio al ser esposado. Al menos su caída finalmente había alcanzado el fondo. Las noticias de su detención no tardaron en difundirse. Los titulares se llenaron de su nombre, acompañado de palabras como fraude, corrupción y escándalo financiero. Los mismos medios que antes lo adulaban, que celebraban su estilo de vida y su influencia, ahora lo devoraban con titulares crueles. Sus antiguos socios se apresuraron a cortar cualquier lazo con él. Aquellos que alguna vez le sonrieron en eventos sociales, que lo invitaron a sus exclusivas reuniones, ahora fingían no haberlo conocido nunca. El juicio fue rápido. Las pruebas en su contra eran irrefutables. Los documentos con su firma, los movimientos de dinero ilícitos, los testimonios de expertos financieros, todo encajaba perfectamente en una narrativa de ambición descontrolada y fraude sistemático. El juez no mostró piedad. La sentencia fue contundente: varios años de prisión sin derecho a fianza. En la fría celda donde pasó sus primeros días, Gabriel aún intentaba comprender cómo había llegado a ese punto. Había pasado toda su vida manipulando, usando a las personas como piezas de ajedrez, creyendo que siempre estaría un paso adelante. Pero ahora, reducido a un número más en el sistema penitenciario, entendía lo que significaba haber subestimado a su presa. Por otro lado, Adriana había desaparecido de la esfera pública. No hubo declaraciones, no hubo entrevistas, no hubo intentos de buscar venganza más allá de lo que ya había conseguido. Simplemente se esfumó del radar mediático, como si nunca hubiera existido. Lo que pocos sabían era que, mientras Gabriel se hundía en su desgracia, Adriana vivía su nueva vida lejos de todo. Había vendido algunas de sus antiguas propiedades y reinvertido su fortuna en lugares estratégicos. Para ella, lo más importante no era la venganza, sino la libertad. Y ahora la tenía. En un pequeño café en una ciudad costera, lejos del ruido de su antigua vida, Adriana disfrutaba de una mañana tranquila, con el sol iluminando la terraza donde estaba sentada. A su alrededor, la gente vivía sin conocer su historia, sin imaginar que aquella mujer serena había sido la protagonista de una caída que muchos considerarían legendaria. Tomó un sorbo de su café y por un breve instante recordó a Gabriel. No con odio ni con resentimiento, sino con la certeza de que su historia con él había terminado de la única manera posible. No sentía culpa,
no sentía remordimiento, porque al final él simplemente había cosechado lo que sembró. Con una leve sonrisa, dejó la taza sobre la mesa y abrió un libro. El pasado había quedado atrás, y ella nunca más miraría hacia atrás. La historia de Adriana y Gabriel no es solo un relato de traición y venganza, sino una lección sobre la vida, sobre la importancia de la astucia, la resiliencia y la justicia. Es la prueba de que el tiempo siempre pone a cada persona en el lugar que le corresponde y que aquellos que viven manipulando y destruyendo a otros, tarde o temprano, caen en la trampa de su propia ambición. Gabriel siempre creyó que era el más inteligente, que tenía el control de todo, que podía jugar con las emociones de los demás sin consecuencias. Vivió con la certeza de que siempre podría salirse con la suya, que su encanto y su habilidad para manipular le garantizarían un camino libre de castigos. Se aprovechó de la confianza de Adriana, creyendo que ella era una más en su lista de víctimas, sin considerar que no todas las personas caen en la misma trampa de la misma manera. Y ese fue su error más grande: subestimar a quien tenía delante. Adriana, por otro lado, representa la paciencia, la inteligencia y la fortaleza. Muchas personas, al ser engañadas, reaccionan con rabia inmediata, buscando venganza de forma impulsiva, dejando que el dolor nuble su juicio. Pero Adriana hizo algo diferente. En lugar de responder con furia, con gritos o con desesperación, se mantuvo en calma. Observó, analizó y esperó. En esa paciencia radicó su victoria. Porque la mejor manera de vencer a alguien que se cree invencible es dejar que se enrede en su propia red de mentiras y ambición. El verdadero poder no está en la fuerza bruta, ni en la manipulación, sino en el conocimiento y la estrategia. Adriana no solo venció a Gabriel, sino que lo hizo de una manera que garantizó que él sintiera en carne propia todo lo que había hecho pasar a otros. No necesitó arruinarlo con sus propias manos, porque él mismo se encargó de cavar su tumba. Y en ese punto hay una enseñanza importante. Muchas veces, el peor enemigo de un manipulador es él mismo. Su arrogancia, su exceso de confianza y su ceguera ante la inteligencia de los demás son lo que terminan destruyéndolo. Pero esta historia también deja otra lección, más allá de la justicia o la venganza. Habla de la importancia de saber quién eres y cuánto vales. Adriana nunca se aferró a lo material, nunca se desesperó por perder lo que Gabriel creía haberle robado, porque ella sabía que su verdadero valor no estaba en su dinero, sino en su capacidad para reconstruirse, para reinventarse, para seguir adelante sin miedo. El dinero es solo una herramienta, pero la verdadera riqueza está en el conocimiento, en la independencia y en la capacidad de levantarse después de una caída. Gabriel pensó que la había destruido al quitarle todo lo que a sus ojos la hacía fuerte. Pero lo que no entendió fue que Adriana nunca dependió de esos bienes para ser quien era. Y esa es una enseñanza poderosa. La verdadera fortaleza de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de hacer con o sin ello. La vida da muchas vueltas, y quienes se definen solo por su riqueza material, por su poder o por su influencia, son los que más sufren cuando lo pierden todo. Porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestra esencia, nuestra mente y nuestra capacidad para adaptarnos. Otro punto clave de esta historia es la importancia de la confianza. Pero no la confianza ciega en los demás, sino la confianza en uno mismo. Adriana confió en su intuición, en sus sospechas, en su capacidad para entender lo que estaba pasando. No ignoró las señales, no se dejó llevar por la emoción sin cuestionar lo que veía, y eso le permitió protegerse. En la vida, muchas
Veces nos encontramos con personas que parecen perfectas, que dicen exactamente lo que queremos escuchar, que se muestran como la solución a todos nuestros problemas. Pero es en esos momentos cuando más debemos confiar en nuestro instinto, en nuestras dudas, en nuestra capacidad de ver más allá de las apariencias. Porque las personas que manipulan nunca se presentan como lo que realmente son. Se disfrazan de apoyo, de amor, de estabilidad, cuando en realidad solo buscan su propio beneficio. Gabriel terminó donde pertenecía, no porque Adriana lo destruyera, sino porque sus propias acciones lo llevaron allí. Porque el destino no es algo mágico que decide castigar o premiar arbitrariamente. El destino es la suma de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, de las pequeñas y grandes acciones que construimos día tras día. Y cuando una persona vive engañando, destruyendo y manipulando, tarde o temprano, todo regresa a su origen. Adriana, en cambio, eligió otro camino. No se quedó atrapada en el odio, no buscó prolongar su venganza más de lo necesario. Simplemente cerró el capítulo y siguió adelante. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. Muchas personas, después de ser lastimadas, se quedan ancladas en el resentimiento, en la necesidad de seguir castigando a quien les hizo daño. Pero el verdadero triunfo no está en hacer sufrir al otro, sino en liberarse de él. En seguir adelante, en no permitir que el dolor se convierta en un peso que nos impida avanzar. Al final, Adriana se alejó sin mirar atrás, no porque olvidara, sino porque entendía que su vida valía más que seguir atrapada en el juego de alguien que no merecía ni su atención. Y esa es la lección más grande de todas: aprender a soltar, aprender a dejar ir lo que ya no nos sirve, lo que nos hizo daño, lo que intentó derribarnos. Porque solo cuando dejamos el pasado en su lugar podemos caminar con libertad hacia el futuro. La historia de Adriana y Gabriel es un recordatorio de que la vida no siempre es justa de inmediato, pero eventualmente pone todo en su lugar. Que la paciencia y la inteligencia valen más que la venganza impulsiva. Que el verdadero poder está en el conocimiento y en la capacidad de reinventarse. Y que la mejor victoria no es destruir a quien nos hizo daño, sino vivir de una manera en la que esa persona ya no tenga ningún efecto sobre nosotros. En la vida siempre habrá personas como Gabriel, dispuestas a aprovecharse de la bondad de otros, a usar a quienes confían en ellos, a construir su éxito sobre las ruinas de los demás. Pero también hay personas como Adriana, que aprenden, que crecen, que entienden que la mejor respuesta ante la traición no es la amargura, sino la sabiduría de saber cuándo retirarse y seguir adelante. Porque la vida sigue, y quienes saben moverse con inteligencia y dignidad siempre encontrarán el camino hacia algo mejor. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Adriana? ¿Habrías esperado pacientemente para darle a Gabriel Pan su propia lección, o habrías actuado de otra manera? Y si estuvieras en la posición de Gabriel, ¿crees que alguna vez hubieras podido evitar este destino, o su caída era inevitable? Queremos saber tu opinión. ¿Crees que Adriana hizo lo correcto al no mirar atrás y seguir adelante con su vida? ¿O piensas que debería haber llevado su venganza aún más lejos? Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Y si te gustó esta historia llena de giros inesperados y lecciones de vida, no te vayas todavía. En la pantalla aparecerá nuestro próximo video con otra historia impactante que no te puedes perder. Haz clic y sigue disfrutando. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video.